para repensar un poco la Argentina y la economía. Vamos a hablar ahora con Aldo Abraham, que es economista. Aldo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Aldo. Te queríamos preguntar cómo ves la situación hoy de la inflación, después del discurso del presidente y automáticamente la suba de precios. Mira, lo veo con preocupación porque más que una guerra contra la inflación parece una guerra contra el sector productivo, ¿no? Lo cual uno hasta podría justificar por el pésimo diagnóstico que tiene el gobierno respecto de la causa de la inflación. Para ello se debe a los poderes concentrados que forman precios, ¿sí? Entonces hay que domesticarlos, congelar, imponer restricciones a las exportaciones, retenciones, y entre otras cosas, la suba de retenciones que hizo el gobierno es inconstitucional, o sea, es una realidad institucional fenomenal. Nos llama la atención que haya tan pocos reclamos al respecto. Entiendo que afecta a pocos, ¿sí? Pero si se puede violar la Constitución para afectar un derecho de esos pocos, mañana pueden ser los tuyos los que afecten violentando la Constitución. Pero bueno, en definitiva, hay que castigar a los culpables, ¿no?, de la inflación, según el diagnóstico del gobierno. Ahora, si el presidente llamara por teléfono a algunos de los colegas de los países vecinos, que tienen todos o casi todos un dígito de inflación anual, el único vecino que tiene 10,5% anual, o sea, no tiene un dígito, pero es 10,5% anual de inflación en Brasil, un día para nosotros. La realidad es que lo llamaban y le decían, che, ¿cómo hacemos para tener domesticados a los poderes concentrados que forman precios, hacer que anden también los congelamientos, ¿no? Del otro lado, la verdad es que los sorprendidos dirían, mira, acá no andamos con los empresarios y especuladores, ni tampoco tenemos congelamientos de precios como la Argentina. Lo que tenemos es un banco central que respeta a los ciudadanos, y como respeta a los ciudadanos le da una moneda estable y confiable, y eso se hace con un banco central que le dé a la gente la cantidad de moneda local que quiere, ¿no? Entonces ahí debería dar vuelta el presidente, mirar qué ha pasado acá en los últimos 70 años, y se daría cuenta, o 80, ¿no?, que más del 80% del tiempo durante ese periodo, la prioridad del Banco Central no fue respetar a los ciudadanos, darle una moneda estable y confiable, sino financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, ¿no? Y eso implica que un Banco Central, que cada vez que pide plata del gobierno, produce un papelito de colores que no vale nada, se lo da para que gaste más, y alguien podría decir que eso es magia, pero no es así. Lo que va a pasar es como cuando vos producís más naranjas de lo que la gente quiere, eso pierde valor. Acá estamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, y obviamente, como es la unidad de medida, ¿no?, el metro con el que evaluás todos los bienes y servicios se está achicando, lo vas a observar ahí, pero bueno, es la forma en que nos quitan poder adquisitivo de nuestras tenencias de pesos, nuestro sueldo, desde el Banco Central para transferirse al gobierno para que gaste más, a costa de que todos nosotros somos más pobres, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el punto es que, por eso es que vos observás que los resultados son malos, ¿no? Le están apuntando los misiles al enemigo equivocado, ¿no? Sí, bueno, justamente durante el editorial del programa hablaba, en un momento del discurso, Alberto Fernández dijo, bueno, convocó el diálogo, y yo me ponía a pensar, ¿quién se va a sentar con Alberto hoy? Si al campo lo maltrata, a los empresarios le dice que son especuladores, la oposición se levanta en la apertura de las sesiones ordinarias y se va. Bueno, es que eso lamentablemente es el resultado de una visión, ¿no?, que se tiene desde el gobierno, que es una visión respecto a cómo se mueven los países, ¿no? En el contexto de una democracia republicana, vos donde tenés son partidos que pueden discutir entre ambas partes, porque se respetan entre sí, son tolerantes con las ideas de los otros, como pasa en la mayoría de los países democráticos republicanos que uno pueda mirar
hay en el mundo. Es una socialdemocracia que por ahí discute y charla sobre los temas ante la opinión pública, los temas que son importantes para el país, con la centro derecha, ¿no? Pero acá lamentablemente se ha impuesto otra forma de ver cómo se maneja la política, ¿no? En esta forma de ver básicamente populismo. El otro, el que piensa distinto, es un enemigo, ¿no? Está absolutamente equivocado y hay que tratarlo como tal. Es muy difícil, ¿sí?, que se establezca un diálogo con alguien que piensa que vos sos un enemigo, no alguien que piensa distinto, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo los argentinos hoy como brecha, ¿no? Porque hasta donde yo sé, digamos, el que piensa distinto a mí es alguien que ve las cosas distinto, pero no es necesariamente un enemigo que hay que acabar, ¿no? Pero bueno, digamos, en ese sentido van las cosas, y bueno, y no extraña además que estemos viendo niveles crecientes de inflación. Vos sabés que en un año normal en Argentina, que es inflación alta, en el mes de febrero vos tenés una inflación mucho más baja que la de enero. Ajá. Esta vez es mucho más alta que la de enero, o sea, no es que ahora están acelerándose los precios, como dice el gobierno, culpa de todos los empresarios especuladores, qué sé yo. No, ya venían, y me habrá que hablar que ¿no? Pero ¿no? Sí, la guerra empeora la situación, pero ya veníamos en picada. Claro, ya veníamos, viste, con una aceleración fenomenal. ¿Cómo no va a seguir con la misma aceleración si lejos de resolver los problemas que los generan, los mantienen o los empeoran? Ahora, Aldo, siempre se dice que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Por dónde arrancaría usted a arreglar este problema de la inflación que ya tiene, no sé, 20 años más o menos? Este problema de la inflación lamentablemente tiene 80 años. Bueno, es verdad, pero alto, ¿no? Pero en la última etapa, es verdad lo que dice Aldo, tiene razón. Desde 1970 le hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda. O sea, si hubiera pegado a un peso, ¿no? La moneda está a un peso que tenemos hoy. Todos los ceros, hoy diría 10 millones de pesos. Yo creo que es un problemita más viejo, pero de todas formas, lo primero que hay que entender es que no es cierto que es multicausal la inflación. ¿Sí? La inflación surge porque el Banco Central, con algún motivo, por ejemplo, financiar al gobierno de turno que produce más moneda de lo que la gente quiere. Y eso, y que baje el precio de algo que la gente, que el productor hace más de lo que la gente quiere, ofrece más de lo que la gente quiere, es normal en cualquier bien. ¿Por qué no le va a pasar al peso? Bueno, eso es lo que le pasa al peso. Al peso además le tenés que adicionar es que, como acabo de decir, en 1970 sacamos 13 ceros, evidentemente los argentinos ya sabemos que si tenemos un peso es para que nos estafen, ¿no es cierto? Porque nos saquen poder adquisitivo desde el Banco Central para financiar el gobierno o hacer alguna otra cosa. Vos ahorrás para financiar, para que el Banco Central se apropie de lo que vos ahorrás, o ahorrás en previsión de hacer algo con esa plata que mejore tu situación. Y la verdad que para mejorar la situación de mi familia. Exactamente, conclusión. Entonces, la gente ya no quiere que la roben más, que la estafen más, esa es la verdad, y encima deja de demandar eso. No es que no solamente no demanda los que se emite más, que eso ya hace bajar el poder adquisitivo de la moneda, sino que además la propia gente cada vez quiere abrir moneda para que la estafen menos. Entonces, si vos bajas la demanda de algo, y también te cae el precio de ese algo. Ahora, imagínate que está pasando todo esto en este momento, y vos vas al almacén, ¿no? Vos te agarrás algo y te lo vas a llevar. Llegas a la caja, el señor te va a decir, mira, el que te quieres llevar vale lo mismo de que antes. Si usted me quiere dar unos pesos, que valen menos, pero que más pesos, ¿sí? Y cuando llames al casita para que te arregle el teléfono, el señor te va a decir, mira, discúlpeme, pero mi trabajo vale lo mismo que antes. Y esos pesos que usted me quiere dar valen mucho menos, va a tener que dar más pesos. Y eso es lo que se llama inflación, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y es unicausal, porque el único que causa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, justamente porque no tiene como prioridad respetar a los ciudadanos,
es el Banco Central, que es el único que puede producir más moneda. Y si el Banco Central produjera la moneda que la gente demanda, su precio no variaría, de la misma forma que si un señor produce una naranja, produce la naranja suficiente como para lo que la gente demanda, si produce la naranja quedaría estable. Pero eso no es lo que pasa en la Argentina. Y no va a pasar hasta el instante en cuanto los argentinos demandemos con fuerza lo que tienen y han conseguido los países vecinos. Un Banco Central que nos respete como ciudadanos y que su prioridad sea darnos una moneda estable y confiable. Aldo, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Yo le quería preguntar por una discusión que se dio la semana que pasó y qué opinión le merece. Se habló mucho de dolarizar la economía. A ver, la dolarización, si a mí me dieran a elegir, la verdad es que probablemente intentaría salvar nuestro peso, ¿no? Pero esto ya tiene más que ver con el afecto a lo que es argentino y a nuestra cultura que a la realidad, porque lamentablemente, queramos o no, si seguimos por este camino, vamos a perder al peso. O sea, lo vamos a perder de la misma forma que lo perdieron los venezolanos. Tras años de estafar a la gente, llega un momento en que la gente se cansa de que le estafen y deja de demandar directamente la moneda. Eso es lo que le pasó a los venezolanos en estos últimos años, es lo que nos pasó a los argentinos 3 veces, en la década de los 70, en 1989 y en 1990. ¿Sí? La gente desprecia la moneda porque la estafa más, deja de demandar moneda. Cuando algo se vuelve basura, es cuánto sale algo, el resto de las cosas con respecto a la basura, infinito, ¿no? Por eso suben así los precios, ¿no? En forma fenomenal. Eso se llama hiperinflación, ¿sí? Y es lo que le pasó, como dije, ya a la Argentina 3 veces y recientemente a los venezolanos. Los venezolanos hoy usan dólares principalmente como moneda y a un costo fenomenal, porque una hiperinflación que la hemos vivido, de vuelta, los que tenemos memoria deberíamos recordar esto, un costo en términos sociales fenomenal. En Venezuela más del 80% son pobres, ¿sí? Muy pobres. Entonces, y eso es por hacer una dolarización en el límite, podemos decir, desordenada. Uno podría tratar de dolarizar ordenadamente si se hace ese momento, ¿no? Tener que asumir una decisión conjunta. Pero la verdad es que como nadie está tratando de salvar el peso, todo el mundo más la trata de usar como instrumento para hacerse de más recursos para financiarse. No me extrañaría que terminemos en una dolarización que va a ser desordenada, caótica, con un alto costo social. Obviamente, si me dan a elegir entre esto y hacerlo ordenadamente, voy a elegir hacerlo ordenadamente a costa de que desaparezca el peso. Pero no hay economía en el mundo que sin estabilidad monetaria pueda desarrollarse. O sea que quizás haya que elegir en algún momento. Aldo, como hablábamos al principio, la inflación ya venía acelerándose, la guerra impacta negativamente, la acelera aún más todavía. ¿Cómo va a impactar el tema de los costos de energía que tenemos que importar? ¿Y cuál va a ser para usted la balanza comercial a fin de año? Mirá, el tema lo estamos todos siguiendo muy atentamente, ¿no? Porque la realidad es que tiene un beneficio en términos de los precios de nuestros commodities, que ya se venía viendo por el tema de la sequía. Ahora, la sequía también está teniendo un costo en términos de cantidades producidas. Hoy se está hablando de que podemos llegar a tener más exportaciones en términos de valor que el año pasado, a pesar de la sequía, ¿sí? Pero, como vos decís, el precio de los hidrocarburos voló, y por el otro lado, como en Bolivia están teniendo problemas de producción y ellos son de gas y ellos son nuestros proveedores, parece que nos van a exportar menos, ¿no? Lo cual implica que vamos a tener que comprar más gas licuado, de esos que vienen en barco, eso que es carísimo, ¿no? Imagínate eso, que es carísimo, ya ha subido su precio en forma fenomenal, porque
mucha gente está mandando gas licuado, fundamentalmente de Europa, porque el gas a ellos le viene, el gas barato se lo manda a Rusia. Claro. En este momento estamos con un pequeño problema, ¿no? Entonces están comprando mucho gas licuado por las dudas, así que ahí es donde los números están empezando a no cerrar. Yo creo que es muy difícil que se puedan cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional de acumulación de las reservas. Creo que no necesariamente van a ser negativas, porque para las reservas nos van a dejar usar 5.800 billones que nos prestan entre organismos internacionales y el fondo, pero vamos a estar las que vamos a generar nosotros sin esos 5.800 billones, seguramente con un resultado negativo, ¿no? Que se volverá positivo porque nos prestan plata, pero ese no es un esquema sustentable, ¿no? Claro. Es un esquema que lo que hace es profundizar la insolvencia, la quiebra de nuestro Banco Central, que está absolutamente quebrado ya. Aldo, la última, y tiene que ver con el programa se llama Somos Pymes. Le hablamos al empresario pyme, y ¿qué le diría usted hoy a un empresario que se levanta todos los días para pelearla y salir adelante? Bueno, que si lo he contado que lo está haciendo en la Argentina, casi es un mártir, ¿sí? Realmente no se la pueden hacer más difícil. Vos sabías que el Banco Mundial hace una encuesta, en realidad no es una encuesta, es como un relevamiento, porque lo que hace es como una pyme tipo, ¿sí? Que tiene muy buenas ganancias en términos de los ingresos, la pone en todos los países del mundo y saca el cálculo de cuánto ganaría si para todos los impuestos y tasas. Y el resultado es que solo dos países del mundo tendrían carga. Uno es la Argentina. Y la presión impositiva es muy y grande. La otra es la isla Comores. Y lo otro, eso ya te da una idea de difícil de, ¿no? Y lo otro es que en Argentina hay más de 67.000 regulaciones que le dicen a empresarios y a trabajadores cómo hacer lo que hacen todos los días, ¿no? Levantándose temprano y derramándose. Parece que el funcionario que se levanta a las 10 de la mañana, pero sabe más que vos cómo tenés que hacer las cosas, ¿no? Y obviamente se le confía. O sea que realmente yo les diría, por un tiempo, les recomendaría ser muy conservadores en las decisiones, nada de audacia. Realmente es poco probable que esta recuperación económica se sostenga en el tiempo. Y a veces uno se entusiasma, ¿no? Porque vos estás viendo que ahora se aumentan las ventas, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y bueno. Y la realidad es que lo que estamos viendo es insostenible en tanto y en cuanto no resolvamos solamente un rebote, ¿no? Desde la pandemia, porque tuvimos un escenario internacional sumamente favorable en términos de los precios de nuestras exportaciones, pero es insostenible en el tiempo si no se resuelven estos problemas de los que estamos hablando. O sea, es imposible producir con las condiciones que tenemos hoy. Y bueno, así que sean sumamente conservadores. Yo la verdad es que creo que antes de las próximas elecciones presidenciales vamos a tener algún tipo de crisis más o menos profunda, y por ahí a veces uno dice, bueno, esto sigue para arriba y toma decisiones que después corres el riesgo de no poder sostener en medio de la crisis, ¿no? Claro. Aldo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Fue Aldo Abraham, economista.